Gracias por ver este episodio de El Super Sano Show, un show informativo sobre salud, un show con bases médicas, bases científicas. Todo lo que conversamos en estos programas tiene un sustento científico que estamos argumentando y está abierto a la discusión. En estos programas, yo soy su presentador, mi nombre es Rafael Martínez, yo soy médico y quisiera hacerles un anuncio a las personas que ya han visto los programas. Siempre conversamos sobre generalidades sobre salud, o sea, hablamos de enfermedades como diabetes, como hipertensión, enfermedades crónicas no transmisibles, pero no entramos tan en detalle. Si tú ya quisieras conocer más sobre una enfermedad en particular, sí sería indicado que veas con un especialista, que te haga un examen, un especialista para determinar el curso a tomar en tu condición en particular. Muchas veces las personas no sabemos a qué especialista ir para diversas enfermedades. Por eso en Super Sano quisiera hacer el anuncio que en Super Sano ahora tenemos en nuestra página web supersanostore.com nuestra sección de profesionales en salud recomendados. De pronto tú quisieras encontrar un neurólogo o un alergólogo, un urólogo, un reumatólogo, etcétera, o reumatóloga, uróloga, etcétera. Entonces muchas veces si uno no sabe dónde encontrar, pues en supersanostore.com, en la sección de profesionales en salud recomendados, tenemos una lista de profesionales, de médicos, de psicólogos, tenemos una lista de profesionales en salud que te pueden guiar para cómo resolver determinado problema en salud. Entonces puedes chequearlo, vamos a seguir actualizando esa página, pero en supersanostore.com, en la sección de profesionales en salud recomendados. Muchas gracias, este es el anuncio que les quería hacer el día de hoy. Este es el episodio número 28 de El Super Sano Show. Gracias a las personas que están viendo en vivo, gracias a las personas que van a escuchar el podcast después, porque esto es grabado en vivo y queda guardado y lo pueden escuchar como podcast. Bueno, ahorita estaba pensando en conversar un poco sobre el ejercicio físico, la importancia, ¿por qué es importante la actividad física? Y también preguntarnos si es lo mismo actividad física que ejercicio físico. Decimos, por ejemplo, que nuestro cuerpo tiene ciertos requerimientos que la naturaleza nos pide. Por ejemplo, mantener actividad física. Mediante la actividad física se mantienen diversos procesos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el flujo de la linfa. La linfa, en otros episodios hemos conversado, que es un líquido que está en los vasos linfáticos. Así como tenemos arterias y venas que llevan sangre, en paralelo hay otros túbulos que se llaman los vasos linfáticos que llevan la linfa. Y la linfa es un líquido que contiene desechos celulares que deben recorrer el cuerpo, que deben ser analizados por el sistema inmunológico para determinar que no hayan patógenos. Entonces, esta linfa es un líquido, pero no tiene un corazón. Como la sangre tiene un corazón que bombea, el corazón, eso vamos a hablar en otro episodio, la fisiología cardiovascular. El corazón, cuando se contrae, es como una bomba que impulsa la sangre alrededor de las arterias y luego de las venas. La linfa, en cambio, es un líquido que no tiene una bomba que esté propulsando, sino que la linfa es un líquido que se mueve a partir del movimiento de contracción y relajación de nuestros músculos. Al contraer y relajar los músculos, estamos causando el movimiento de propulsión de la linfa. Además, los vasos linfáticos, los túbulos a través de los cuales la linfa recorre, tienen unas valvas unidireccionales, de manera que una vez que ya hemos propulsado la linfa, es un sistema que va solamente de manera anterógrada, hacia adelante. Y además pero esto de aquí funciona en base a ¿qué? A la actividad física, al movimiento, por eso el sedentarismo. Vamos a hablar un poquito superficialmente del sedentarismo, que el sedentarismo es un fenómeno que ha sido efecto de la sociedad industrializada, porque realmente en la naturaleza no deberíamos tener largos periodos, dígase horas, 4 horas de tiempo, en el cual estemos en una posición sentados, en una posición determinada. Estas condiciones de nuestro estilo de vida pueden ser que sean normales en nuestras sociedades, en todo el planeta. Sin embargo, es un punto ciego que debemos identificar, ya que si es que nuestra biología nos pide movimiento constante, entonces debemos ver qué leyes en nuestra sociedad o qué patrones culturales van en contra de esta biología. En otros países hay obligatoriamente momentos de descanso en los trabajos. Hay momentos de descanso obligatorio para que las personas puedan caminar e incluso en otros países donde ya llega un poco más adelante estos temas, hay escritorios dinámicos en los sitios de trabajo. Un escritorio dinámico, o sea, un escritorio que uno puede mediante hidráulica mover, ponerlo en posición de pie, de posición sentado,
de diversas maneras dependiendo de la complejidad. Este tipo de cosas en Guayaquil, en Ecuador, en Sudamérica no lo vemos todavía. Sin embargo, parte de la información es el motor que mueve esto de aquí. ¿Por qué es importante? Pongamos todo en contexto. ¿Por qué es importante hablar de estos temas? Las 4 mayores causas de muerte en nuestro país para mortalidad masculina y femenina tienen que ver con enfermedades cardiovasculares. Las primeras causas de muerte básicamente son distintas en hombres y mujeres, pero básicamente son complicaciones de enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, complicaciones de enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, infarto de corazón. Decíamos en el otro episodio que un infarto es cuando hay una pérdida momentánea de oxígeno, de flujo de sangre oxigenada a un área del cerebro o a un área del corazón, por lo general, aunque puede ocurrir en otros sitios. Pero si es que tenemos un infarto de corazón, o sea, cuando dicen le dio un ataque cardíaco, es el lenguaje común. Ya en lenguaje médico, ¿qué es lo que ocurre? Primero ocurre una isquemia, o sea, por un momento de tiempo no llega la sangre oxigenada suficiente para que el corazón pueda utilizar, porque ¿para qué el corazón necesita el oxígeno? Pues para poder que sus células funcionen. Parte del funcionamiento de las células del corazón es contraerse. O sea que si esas células se mueren, el corazón ya no puede bombear esa sangre y por lo tanto todo el resto del cuerpo se queda sin sangre oxigenada. Entonces, por esto es importante. ¿Por qué conversamos de todo esto? Porque las mayores causas de muerte en nuestro país, Ecuador, son infarto cerebral, infarto cardíaco, así como complicaciones de la hipertensión arterial y complicaciones de la diabetes. Todas estas que les acabo de mencionar son partes de las llamadas enfermedades crónicas no transmisibles. Crónicas quiere decir que ocurren por un largo periodo de tiempo, se van desarrollando a lo largo de años y de décadas. Y no transmisibles quiere decir que no te pueden contagiar, nadie te puede pasar la hipertensión arterial porque no es un agente patógeno. Se podría decir que te la pueden pasar en el sentido de que si tú te crías en un hogar donde no se te enseñan hábitos de cómo mantener tu cuerpo, no se te enseñan las consecuencias de un estilo de vida no saludable, pues de cierta manera culturalmente se te está pasando el factor de riesgo para que tú comas mal, duermas mal, no hagas ejercicio y más aún con un factor de riesgo familiar puede ser que luego desarrolles la enfermedad. Sin embargo, no te pueden pasar la hipertensión. Tú puedes, de pronto, si no conoces la información, es una situación. Pero si ya estás comenzando a escuchar el Super Sano Show, esto de aquí nada más es como esto no es un show de especialidades. Si que tuvieras una enfermedad, debes ir al especialista. Y además también es muy bueno diversas fuentes de información sobre salud. O sea, lo que quisiera es de pronto que sea una chispa para decir, ve, es interesante. Hay personas que sí pueden poner la información de una manera interesante. Entonces puedes poner en Google diversos profesores de diversos temas. Un tema importantísimo, yo considero, es el tema de la crianza, ¿verdad? Porque obviamente los padres y madres por instinto aman a los hijos, por instinto. Sin embargo, tenemos que ver en nuestras acciones si reflejan o no reflejan amor. Es un tema tal vez un poco delicado de tocar, pero sí creo que es importante para los futuros papás, jóvenes que van a ser padres en el futuro, prepararnos, porque yo preguntaría, si es que tú vas a ser papá, ¿cuántos libros sobre crianza piensas leer antes de embarcarte en ese camino? Si tú vas a ser papá, ya has hecho psicoterapia, ya te conoces a ti mismo, ya conoces tus propios puntos ciegos dentro de tus relaciones interpersonales. Porque si tú no te conoces a ti mismo, no te has informado sobre los temas de crianza, lamentablemente vas a transmitir los mismos patrones, no todo es malo, pero vas a transmitir los mismos patrones erróneos que ocurrieron contigo cuando eras niño, los vas a transmitir a tus hijos, sin darte cuenta. Lo que les planteo es que cuando hay problemas en la relación padres-hijos, la relación madre-hijo, no es culpa del niño ni de la niña, porque no puedes poner responsabilidad sobre si hay violencia o no en una relación sobre un bebé. Si es que hay problemas de violencia en una relación padre e hijo, quien trajo esa violencia al plato fue la persona mayor, porque no puedes culpar la responsabilidad a un niño. Especialmente, yo le hablo especialmente a los jóvenes que en el futuro van a ser papás. Si es que tú ya eres papá, si es que ya eres mamá, sí es bueno determinar, ¿cuántos libros has leído sobre el tema? ¿Has hecho psicoterapia? ¿Qué es psicoterapia? La psicoterapia básicamente es conocerte a ti mismo, porque como te digo, tú no puedes conocer tus propios puntos ciegos. Es como que trataras de ver tus propios ojos. Tú tuviste un solo hogar. En ese hogar definitivamente hubo cosas buenas, también hubo cosas malas, definitivamente.
Y creo que, y creo que es importante poner todo en contexto, porque todo es según el nivel de severidad y según el nivel de resiliencia de cada ser humano. Porque hay niños que atraviesan situaciones de verdad, porque incluso a nivel de psiquiatría tú puedes determinar, hay una escala del 1 al 10 de cuán traumática puede decirse que fue una experiencia de crecer de una persona. Hay personas que son más resistentes, hay personas que son menos resistentes, pero lo principal es que en el futuro ya no pongamos la violencia. ¿Cómo sabemos si es que estamos tratando con violencia, si estamos tratando de manera tosca a un niño? Con el tono de voz, con la manera como le hablamos. Pues preguntándonos, la manera como le estamos hablando a nuestro hijo, a nuestro sobrino, ese tono de voz lo podríamos usar para hablarle a una mujer embarazada o a un anciano. Si la manera como le estamos hablando a nuestro hijo, a nuestro sobrino, se podría considerar tosco si le habláramos así a una mujer embarazada, a tu sacerdote, a tu papá, a un abuelito. Si la manera como le hablas a tu niño se podría considerar tosca si se lo hablaras así de otra manera, a otra persona, entonces hay que considerar eso. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque los niños se van acostumbrando al nivel de violencia que hay en la familia. Un niño va moldeando su modelo de una relación amorosa, ¿de parte de quién? De sus padres, ¿verdad? Si es que en el hogar hay gritos constantes, en la imagen mental del niño de cómo debe ser una relación, va a ser una relación con gritos. De hecho, es un factor de riesgo. La violencia intrafamiliar es un factor de riesgo para todas las enfermedades, desde adicciones hasta el cáncer. Pueden poner, y además todas las enfermedades, ustedes pueden poner en Google Scholar, pueden poner en la página de Google, pueden poner Scholar, S-C-H-O-L-A-R, les va a salir un buscador de artículos científicos. Pueden buscar spanking, como se dice en inglés, dar nalgadas, los efectos adversos. Pueden poner asociaciones entre la violencia intrafamiliar y cualquier enfermedad. Es un factor de riesgo. ¿Cuál es el problema? Muchas veces, de hecho, es complicado, es difícil, es imposible ver nuestros propios errores en nuestra crianza. Definitivamente, para poder determinar qué es lo que no fue correcto en nuestra crianza, necesitamos prepararnos. ¿Mediante cómo? Mediante libros sobre crianza, poniendo en Google crianza sin violencia, cómo hago para no pegarle a mis hijos, ¿verdad? Yendo al psicólogo a hacer psicoterapia. En otros países, en Argentina, en muchos países, no existe este tabú de manera tan marcada. Aquí en Guayaquil, en Ecuador, todavía es algo tabú ir al psicólogo. Yo quisiera decir, yo estoy yendo al psicólogo y me parece una herramienta importantísima de autoconocimiento. Porque como te digo, tú no puedes ver tus propios puntos ciegos emocionales. Tú necesitas hablar de manera honesta con otra persona para que te pueda reflejar, oye, pero esto de aquí te parece que estaba bien, por ejemplo, y para ti siempre fue normal. Ahí es cuando te das cuenta, habían algunas cosas que especialmente si vas a ser padre. Por eso te digo, si vas a ser padre y no te preparas, y no lees libros, y no vas a psicoterapia, y no investigas, entonces lamentablemente vas a transmitir los mismos patrones de dolor a tus hijos, los que tú recibiste, porque todos estamos de cierta manera en una sociedad que tiene factores negativos para nuestro entorno. Por ejemplo, la educación que es algo que por lo cual todos atravesamos, la educación formal, quiero decir. Vamos a hablar un poquito sobre educación. Y quisiera recordarles, este es el Super Sano Show, es auspiciado por la tienda Super Sano y pueden checar supersanostore.com. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y vamos a hablar ahora de la educación. Si pueden poner compartir en el video, las personas que están viendo en vivo, me ayudarían muchísimo a llegar a más personas. Les agradecería muchísimo, especialmente estos temas de violencia intrafamiliar y de educación. Vamos a hablar ahorita sobre el sistema educativo. Ya, pongan compartir. He estado estudiando un poco sobre el tema de que en nuestro sistema educativo se nos quiere dar la información, pero sin el contexto. Se nos dice cuál es la capital de Italia, pero no se nos dice por qué es importante eso. Se nos dice que Mesopotamia era una civilización que estaba entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, ¿verdad? Pero nunca te vas al mapamundi a ver dónde están los ríos Tigris y Éufrates, y nunca te vas a la etimología de la palabra y ver qué significa la palabra Mesopotamia, entre dos ríos, ¿verdad? Entonces ahí le vas dando un poco el contexto. Si en el examen te preguntan ¿cuál es la capital de Italia? A mí me preguntaron eso, yo respondí que era Bélgica. Ya estaba en creo que segundo curso del colegio. Porque yo no tenía ningún factor para yo poner en contexto. ¿Para qué me estaban preguntando cuál es la capital de un...? O sea, si me dieran la información, si me hablaran de historia, si me hablaran de no sé, en mi caso supongo que me interesa la parte
me interesa la parte de Roma, de los coliseos, de los gladiadores, ese tipo de cosas me parecen interesantes. Si es que se hablara con contexto, entonces obviamente que te vas a acordar que la capital de Italia, te vas a acordar de cuál es, ¿verdad? Roma. Entonces, ¿pero por qué? Porque hay un contexto alrededor. Asimismo, si es que tú en anatomía, por ejemplo, ya pasando al tema un poco de medicina, en anatomía muchas veces te tienes que memorizar diversos nombres de diversas estructuras dentro de tu cuerpo. Sin embargo, no se te dice para qué funcionan, o sea, no se te dice el funcionamiento. De esta manera te memorizas para el examen, pero como no tejiste eso con el resto de conocimientos que tienes en tu mente, es información que se pierde, que nunca se traslada a conocimiento a largo plazo. En los colegios, en las escuelas, mejor dicho, ¿cuál es el problema fundamental? Que cada niño es distinto. Cada niño tiene su manera particular de aprender, que puede ser audiovisual, puede ser leyendo, puede ser experimentando, caminando, puede ser de diferentes maneras. Sin embargo, en un aula de clase se trata a los 30 niños como que fueran robots iguales y se les da los mismos temas. No se les pregunta, ¿les gusta esta clase? ¿Les interesa? ¿Qué podría ser mejor dentro de su crianza? A mí nunca se me preguntó cuando yo estaba en la escuela, en el colegio, ¿te gusta lo que estás haciendo? Esa es, ya lo he estado pensando un tiempo, ya lo voy a comenzar a decir, la corrupción moral del sistema educativo. Que si ustedes le preguntan a los niños, ¿tú quieres estar ahí sentado en esa clase? Probablemente te va a decir que no. De hecho, la mayoría te va a decir que no. No puedes obligar a ningún ser humano a estar en un sitio donde no quiera. No puedes obligar a un adulto, no puedes obligar a tu papá, no puedes obligar a un extraño. ¿Por qué podemos obligar a los niños a... ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Tienes crisis a lo largo de tu vida, ¿verdad? La crisis de los 25, para mí, lo que estoy experimentando, tengo 25 años, es darme cuenta que ya se me fue toda mi infancia y mi adolescencia sentado en un salón de clases donde yo no quería estar. O sea, ya estoy grande, ya soy un adulto y estuve toda mi vida sentado en un sitio donde no quería estar. Y esto es normal. Yo no creo que es normal. Creo que es la corrupción moral del sistema educativo, que los niños no quieren estar ahí. Hay niños que de pronto pueden maniobrar bien en el sistema, sacan buenas notas. Yo siempre estuve al borde del supletorio, siempre saqué notas que no me fueron tan bien porque yo no era bueno respondiendo exámenes. Mi manera de aprender es otra. A mí me hubiera encantado que me hubieran dado la opción, por ejemplo, de dar charlas en el colegio y que esa sea una manera de ganar un puntaje. No lo digo para quejarme, sino para decir que en el futuro, al menos cuando yo tenga hijos, yo no voy a permitir que se los atrofie intelectualmente al obligarlos a estar en un sitio en el que no quieren estar. Porque el cerebro es increíblemente moldeable, especialmente durante las primeras etapas de la vida. Si que tú no das un estímulo que haga crecer a ese cerebro, pues no vas a haber tomado al máximo el desarrollo potencial que pudieras haber tenido. ¿Qué quiero decir esto? Debemos preguntar al joven, al niño, ¿qué quieres estar haciendo con tu tiempo? Eres un niño, no debes estar trabajando, debes estar explorando, debes estar investigando y encontrando qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona. Si tú encuentras lo que te apasiona a los 10 años, de verdad, o sea, imaginemos vamos a hablar un poco también, porque es importante qué cosa yo creo en el colegio, la infraestructura, el edificio. O sea, tú no puedes tener en tu casa laboratorio de física, de química, de matemáticas, salón musical, botánica y cocina, no. Pero en un colegio sí puedes tener todos estos laboratorios, puedes tener el jardín, puedes tener el aula deportiva. Lo que creo que no es correcto y que es inmoral es tener los horarios de clase tan tajantes, que te dicen, de aquí a acá vas a estudiar matemáticas, te guste o no te guste, tengas talento o no tengas talento, te interese o no te interese. Si que te estás interesando en la clase, pero suena el timbre, no me importa, tienes que ir a la siguiente clase, que es lenguaje. Te guste o no te guste, te interese o no te interese. Y si te niegas, pues te estás portando malcriado. Y vamos a tener, y ahí es que comienza a dañarse el potencial increíble que tiene cada niño, el potencial genial que tiene cada niño de no ser atrofiado por los padres ni por el sistema. Algunos sobreviven, al menos darnos cuenta hacia futuro, de darnos cuenta de estos temas. Que ningún niño quiere estar en la escuela. Que el sistema educativo tiene mucho por mejorar, especialmente utilizando las herramientas de información del día de hoy. ¿Qué sería lo mejor? Información personalizada, tutorial, como la educación personalizada es tutorial, 1 a 1, tutor a estudiante. ¿Sobre qué? Sobre el tema que el estudiante quisiera desarrollar. El factor limitante en los actuales momentos es los profesores. ¿Por qué no podemos tener un profesor para cada alumno? Peor aún en un colegio público. Sin embargo, creo que es porque el sistema sigue siendo
pensado para la época antes del Internet. Hoy en día tenemos la información ahora no es algo escaso. Tú desde tu teléfono tienes acceso a toda la información de la raza humana que hemos podido tener. Y además en YouTube, si tú eres audiovisual, tú puedes aprender. ¿Qué cosas necesitas? Ya algo práctico. Obviamente ciertas carreras necesitan cierto nivel de estructura. De esta manera lo que yo quisiera es comenzar la conversación sobre el sistema educativo. Voy a estudiar muchísimo, tengo 25 años, tengo toda la vida para seguir hablando de esto. Pero lo que sí les digo, no deberíamos obligar a los niños a pasar toda su infancia y su adolescencia sentados en un salón de clase en el que no quieren estar. Ya, mis amigos, ¿por qué no? O sea, nunca vas a tener de nuevo tu infancia. Además, yo sí pienso que es un abuso intelectual si que tú estás obligando a alguien a memorizar cosas que no le interesan. ¿Por qué? Porque tú no puedes obligar. O sea, en el momento que tú estás obligando, estás siendo violento, estás siendo autoritario, estás violando el principio de no agresión. ¿Por qué? Porque no estás respetando la decisión de la otra persona de qué hacer con su cuerpo y con su tiempo. Estás obligando, o sea, estás transgrediendo el principio de no agresión. Vamos a seguir hablando un poco más de eso, de filosofía, de pronto en los programas de Crianza sin Violencia. Hace tiempo comencé a hacer el programa Crianza sin Violencia, que es otra página de Facebook que tengo, pero tengo que estudiar mucho todavía. Más que nada, creo que voy a comenzar a entrevistar a diferentes personas sobre este tema de crianza. ¿Ya? Hay un comentario de Sebastián que nos ve de Argentina. Tal vez sea útil buscar los factores, que vamos a leerlo. Tal vez sea útil buscar los factores que hacen que el niño prefiera estar en otro lugar. Muchas veces son las malas relaciones entre sus padres o problemas que tienen en casa. También conozco casos en el que el niño se sentía muy incómodo en el aula y después de mucho tiempo se descubrió problemas de agudeza visual. Claro que sí. Si un niño no es bueno en los deportes y le cae la pelota en la cara, hay que checarle también a ver si no se está desarrollando con miopía o con alguna alteración en la visión. ¿Por qué? Porque esto va a afectar su personalidad incluso. Un niño que se siente inseguro porque no puede ver un balón de básquet que viene hacia su cara, es un niño con una inseguridad y toda su personalidad se va a formar en torno a este factor, ¿verdad? Entonces, sí, es muy interesante esto de aquí, lo que dice Sebastián. Incluso ver si es que hay alguna alteración del tipo visual, auditiva, etc. También, vamos a leer otro comentario. Lisette Orozco, compañera de medicina. Listo, mis amigos. Y otro problema del sistema educativo, yo considero, es el hecho de que los niños están en ese sitio obligados. Y a veces hay malas relaciones entre los compañeros. Yo pienso que en el mundo libre, si es que tú tienes una mala relación con una persona, simplemente te alejas. Decides no interactuar con esa persona. El problema con el sistema educativo es que de manera obligada estás en un aula de clase con una persona de pronto que preferirías no estar de manera si estuvieras en libertad. ¿Qué quiero decir? Que el sistema educativo, de manera que es obligatorio, es un caldo de cultivo para que ocurran daños innecesarios, para que ocurra transgresión de estos principios morales, de no hacer daño. Simplemente estamos hablando es de no hacer daño, sino que si es que no nos damos cuenta de nuestros propios puntos ciegos psicológicos donde estamos haciendo daño, entonces ahí nunca vamos a reconocerlo. Por eso sí, yo de verdad les digo, de las cosas que he estado estudiando, practicando, entrenando, estoy haciendo psicoterapia. Vayan a psicólogo. Si ustedes me ven que yo ya hago los videos y lo que sea, pero de todos modos también trabajo dentro de mí y hay muchísimo que trabajar. Yo les recomiendo, especialmente si tú vas a ser papá, vas a ser mamá, tienes que ya haber hecho psicoterapia, porque si no, no te conoces completamente y le vas a transmitir los mismos factores negativos que tú no reconoces en ti mismo, le vas a transmitir a tu hijo. Si es que no sabes a qué psicoterapeuta ir, en la página de supersanostore.com tenemos una sección de profesionales en salud recomendados, donde tenemos psicólogos, también tenemos diversos médicos, diversas especialidades médicos. Tenemos ya neurólogo, imagenólogo, tenemos dermatología, tenemos cardiología, pronto vamos a tener eso de ahí. Y supersanostore.com en la sección de profesionales de salud recomendados. Porque recordamos que el Super Sano Show es un show informativo donde hablamos de generalidades. Yo soy médico, pero no soy especialista en un tema en particular. Cuando hablamos de temas cuando ya hablamos de temas de especialidad, es cuando hacemos las entrevistas. Yo tengo un podcast, el podcast de Rafael Martínez. Ustedes pueden poner en la aplicación podcast si tienen iPhone, y si tienen Android en la aplicación iBooks, IB chica OOX, son aplicaciones gratuitas.
En los buscadores de esas aplicaciones pueden ingresar Rafael Martínez y les sale mi podcast, donde ya tengo entrevistas con diversos médicos. Tengo con la doctora Gia Crespo, que hablamos de nutrición clínica. Y también vamos a tener el día de mañana, ahora sí vamos a tener con un ingeniero químico sobre la parte de los detergentes naturales, que tuvimos un inconveniente, pero el día de mañana vamos a tener esa entrevista. Y el día sábado tenemos una entrevista también con un pediatra, un doctor que fue profesor mío durante el internado, que en la rotación de pediatría. Vamos a hablar de las enfermedades más comunes en los niños, diarrea, vómitos, signos de alarma en estos síntomas, cuándo es necesario ir a urgencias, cuándo se lo puede tratar mediante rehidratación oral en la casa con suero oral, y diversos temas de pediatría que vamos a estar conversando con el doctor Robert Mayorga el día sábado en la mañana. Estos shows son auspiciados por supersanostore.com. Gracias a las personas que han escuchado y han visto el programa. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Qué otro tema podemos conversar? Vamos a retomar el tema inicial, que era el del ejercicio. ¿Por qué es importante? Voy a tomar un poquito de agua y vamos a luego continuar con el siguiente segmento del programa, donde vamos a tratar el tema de ejercicio. Si tuvieras alguna inquietud, alguna pregunta sobre el tema, puedes ponerla en los comentarios, la estaré leyendo y tratando de decir información respecto al tema. Voy a hacer una pequeña pausa y pueden... y sí, esa de ahí. Aquí es donde debería sonar una cancioncita del show de Super Sano que todavía no tenemos. No, sí tenemos una cancioncita, es verdad. No tenemos un DJ todavía. Bueno, ¿por qué es importante el ejercicio físico? Yo diría más que nada porque tu cuerpo es el vehículo con el cual vas a hacer todo lo que vas a hacer en tu vida. Si tienes una limitación física en tu cuerpo, vas a verte limitado. Puedes sobrellevar esas limitaciones en la medida de lo posible. Pero si tienes una limitación en tu cuerpo, vas a verte limitado en tu habilidad, en tu capacidad para realizar actividades en tu vida. Ahora, si es que esta limitación física es causada por deterioro, por falta de ejercicio, entonces ahí sí sería, yo creo, una lástima, porque podemos nosotros prevenir. ¿Qué tipo de lesiones me refiero? De todo, desde ruptura de ligamentos, ¿verdad? Hasta ya en la edad ya de mayor, ya cuando uno ya es viejito, que se comience a formar una joroba, ¿verdad? Todo esto no ocurre de un día para el otro. Todo esto ocurre de manera progresiva. Y nosotros podemos identificar antes de tiempo. Una de las primeras cosas que nos va a ocasionar una de estas alteraciones es dolor, ¿verdad? Sin embargo, mucho antes de que ocurra el dolor, probablemente ya está ocurriendo daño. Ahí es cuando un especialista te puede determinar qué tipo de alteración tú tienes. Decíamos en otros programas que hay alteraciones en la pelvis, ¿verdad? La pelvis puede estar girada hacia arriba o hacia abajo, lo que se llama anteroversión o retroversión pélvica, lo cual va causando un desbalance en la presión que tus diversas articulaciones van sintiendo. Voy a ilustrar un poquito, aunque para el podcast las personas que están escuchando no lo pueden ver, pero básicamente la retroversión pélvica es la pelvis hacia atrás y la anteroversión pélvica es la pelvis hacia adelante. La retroversión pélvica muchas veces se va acompañada con el cuello hacia adelante y los hombros recogidos. Esto de aquí, este es uno de los desbalances posturales que uno puede ir desarrollando. ¿Según qué factores? Diversos. Puede ser, por ejemplo, lesiones, puede ser estrés emocional y nuestra manera de reaccionar ante ese estrés. También puede ser simplemente debilidad, que algunos músculos se atrofian, porque los músculos siempre funcionan en par. O sea, si por un lado tenemos un músculo que se contrae, del lado contralateral o del lado contrario tenemos otro músculo que se alarga. Cuando ya este músculo se contrae de manera crónica, ya por demasiado tiempo, el otro músculo se alarga de manera crónica y vamos desarrollando un desbalance en nuestra postura, lo cual ya va a ir afectando no solamente los músculos, sino que ya la articulación como tal, a nivel de las vértebras, los discos intervertebrales. Cuando comienza a haber presión en la parte de adelante del disco intervertebral, ya podría ser un factor de riesgo para que vayas desarrollando una hernia, lo cual ya te va a causar dolor. Sin embargo, como te digo, el dolor ya viene de manera posterior porque ya ha estado ocurriendo daño. De esta manera, yo sí diría que uno de los mayores factores para tomar el ejercicio físico como algo importante es mantener tu rango de movimientos completo hasta la edad adulta. En otras palabras, no estar en la situación en la cual necesitas un bastón o una caminadora, especialmente si la causa de esto es que no te cuidaste a tiempo.
Si tú estás viendo esto y todavía tienes la capacidad, de hecho, todavía siempre estás a tiempo. Yo te recomendaría, si ya estás un poco más avanzado en este proceso, si ya te sientes un poco con más dolor, con más limitaciones que tú puedes sobrellevar, te recomendaría un fisioterapeuta. En casos ya más avanzados, personas mayores. De pronto, en una persona que no está tan avanzado, no está tan, pero sí necesitas un poco más de entrenamiento, yo sí te recomendaría el método Pilates. El método Pilates es el método de contrología. Es un método de ejercicio que se basa no tanto en la fuerza explosiva, sino en la fortaleza de los músculos, especialmente del centro de tu cuerpo, para que desde el centro de tu cuerpo, el sitio donde están todos tus órganos vitales, tú tengas la fortaleza suficiente para extender toda tu pierna, para pararte de una manera recta, porque una de las cosas importantes que te das cuenta en el método Pilates es que si tú no puedes hacer uno de los ejercicios es porque tienes una lesión o porque tienes una limitación en alguna de tus articulaciones. Puede ser a nivel de la pelvis, a nivel de las rodillas, a nivel de los hombros. Ahí te das cuenta cuando en la clase los demás pueden hacer un ejercicio y tú o no puedes hacerlo o necesitas que se te disminuya el peso, la resistencia. Entonces, tú puedes ser deportista. De hecho, yo siempre he hecho deportes, pero cuando me invitaron a la primera clase de Pilates, bueno, voy a ver qué tal es. Y yo tuve que disminuir la fuerza, la resistencia en algunos de los ejercicios. Ahí fue que me di cuenta de muchas cosas que tenía por mejorar. Ahora estoy mejor. De hecho, me ha interesado muchísimo. Como les digo, el Pilates muchos le describen como terapia anti-aging, anti-envejecimiento para las articulaciones. Porque cuando tú fortaleces todos estos músculos que contornan una articulación, tú vas liberando esa articulación de la presión, porque cuando tú tienes un músculo atrofiado, un músculo débil, no tienes la resistencia, no tienes el tono muscular para poder proteger las articulaciones. De hecho, una de las maneras comprobadas para protegerse de lesiones es mantener una musculatura óptima alrededor de todo tu cuerpo, porque obviamente tienes que tratar a todo tu cuerpo como una unidad, ¿verdad? Bien, entonces eso es uno de los factores importantísimos del ejercicio físico. ¿Cuáles son los ejercicios que tienen mayor beneficio para la salud? Pues se ha determinado que son los ejercicios intensos. Déjame un ratito, voy a hacer una pausa y voy a leer un comentario. Jonathan Chávez, autoconciencia por el método de Feldenkrais. Ya. Está bien. En general es importantísimo poder mantener el rango de movimientos completo para que, como te digo, en etapas posteriores de tu vida no estés dependiente, sino que estés autosuficiente, que tengas siempre la fuerza, la voluntad y la capacidad para al menos moverte a libertad. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos en los cuales algunas personas nos atrofiamos? Por ejemplo, ¿cuántas personas no pueden acunclillarse? Cuando se cunclillas, squatting position, es una posición básica, es una posición que el cuerpo necesita para poder defecar, es la posición normal para defecar. Si tú no te pudieras acunclillar, en la naturaleza no podrías sobrevivir porque no podrías defecar. Entonces es importante si es que tú no puedes realizar esta posición. Lo que les estaba conversando es cuáles son los ejercicios de mayor beneficio para la salud. La ciencia nos dice que son los ejercicios de alta intensidad. Son ejercicios que requieren una liberación de hormonas anabólicas por parte de tu cuerpo. Son ejercicios... la contaminación auditiva. Vamos a ver por cuánto tiempo dura. Mis amigos. Ya, ¿qué es lo que ocurre con un ejercicio intenso? Por ejemplo, pesas, peso muerto, deadlift o sentadillas, squats, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú haces un ejercicio de alta intensidad, en el sentido de alta fuerza, o sea, pocas repeticiones, pero al menos el 70% de tu capacidad, o sea, 3 repeticiones. Si tú vas a hacer más de 3 repeticiones, quiere decir que no estás haciendo al menos el 70% de tu capacidad. Ir al 100% de tu capacidad, o sea, hacer una repetición, también libera las hormonas. Sin embargo, estás más proclive a lesionarte. Por eso, para la liberación hormonal de hormonas anabólicas, como la hormona de crecimiento y testosterona, lo que los estudios nos han determinado es que lo óptimo es hacer 70% de tu máximo esfuerzo. ¿En qué tipo de ejercicios? En ejercicios compuestos. Ejercicios que utilicen varios grupos musculares a la vez. Por ejemplo, el peso muerto o deadlift, el bench press, el press de banca, los squats, o sea, sentadillas, ¿verdad? También barras, colgarte de una barra, levantar tu propio peso. Y si puedes levantar un peso adicional, aún mejor, ¿verdad? Estos ejercicios, cuando los haces al menos al 70% de tu máxima capacidad, tú le estás dando una señal a tu sistema nervioso, a tu glándula hipófisis, de este tipo está haciendo un ejercicio demasiado intenso y tiene que fortalecerse para poder
llevarlo a cabo. De esta manera vas a comenzar esa noche a liberar mayor cantidad de testosterona y de hormona de crecimiento, porque tu cuerpo te está preparando para poder sobrellevar esa carga. Asimismo, aumenta la mineralización ósea. Los ejercicios compuestos, como el deadlift, como el peso muerto, el press de banca, todos los que les acabo de mencionar, también los dips de tríceps, todos estos ejercicios se ha demostrado que si son realizados con al menos el 70% de tu máximo esfuerzo, al menos el 70% de tu máximo esfuerzo, contribuyen a una liberación hormonal de hormona de crecimiento y testosterona, además de aumento de la mineralización ósea. ¿Cómo hacen esto? Pues mediante estudios científicos. Miden las hormonas, hacen exámenes de sangre antes, durante, después del ejercicio, diversos parámetros. Este es un segmento, los ejercicios compuestos. Hay otros tipos de ejercicios que son más cardiovasculares, ¿verdad? Por ejemplo, los ejercicios de intervalos de alta intensidad. High Intensity Interval Training, pueden poner HIIT, HIIT Training en inglés, ¿verdad? Son ejercicios que duran un corto periodo de tiempo, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, ¿verdad? Al máximo esfuerzo, perdón. 15 segundos del máximo esfuerzo. ¿Cómo lo puedes hacer? Puedes hacerlo corriendo, puedes hacerlo en la bicicleta estática. La bicicleta estática probablemente es la manera más segura de hacerlo, especialmente para personas que no están tan en una condición física como ellos quisieran todavía. De pronto, para hacerlo corriendo ya necesitarías primero una superficie acolchonada. Por ejemplo, en el Parque Samanes hay una pista atlética donde tú puedes correr, porque si tú lo haces en cemento, esto de correr piques, eso sí daña las articulaciones. Pero bueno, ejercicios de intervalos de alta intensidad. Si lo estamos haciendo en la bicicleta estática, por ejemplo, 15 segundos de máximo esfuerzo y luego 45 segundos de pedaleo suave para recuperar un poco de energía y luego volver a repetir ese set. ¿Cuántas veces? Con las veces que puedas, tal vez unas 3 veces, unas 4 veces. Si puedes hacer más de 4 sets es porque no lo estás haciendo con la intensidad suficiente. Estos ejercicios de intervalos de alta intensidad también se ha demostrado que aumentan la capacidad de liberar hormonas anabólicas por parte de tu sistema nervioso. Y bueno, mis amigos, ese fue, creo, el episodio número hoy del Super Sano Show. Mi nombre es Rafael Martínez, yo soy médico desde Guayaquil, Ecuador. Muchas gracias a las personas que ven el show regularmente. Trato de siempre mantenerme actualizado para tocar diversos temas. Quisiera que voy a trabajar para que sea el mejor show sobre salud del Ecuador, al menos. Entonces, en eso estamos estudiando constantemente mejoramiento personal. Muchas gracias a la comunidad de Super Sano y tengan un excelente día. supersanostore.com. Chao.